Tiempos con Dios, una vez más contigo. Hazme un favor. Mira detenidamente la imagen que va a aparecer en tu pantalla. Nuestro editor, el ingeniero Irán Axel Maya Reyes, nos dará favor de dejarla un tiempito para que la observemos. Esta pintura que tienes en tu pantalla ilustra la muerte de Esteban, el llamado primer mártir del cristianismo. Está siendo apedreado. Pero si tú observas la pintura en el ángulo inferior derecho, ahí hay un hombre joven sentado que tiene ropas de su lado izquierdo y que por la expresión de sus manos parece estar arengando. Parece tranquilo, observando toda la escena. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así ese joven? ¿Quién era ese joven? ¿Sabría algo de Esteban? Sí. ¿Sabría muchísimo de Esteban y del mensaje que Esteban acababa de predicar y que hizo que su auditorio crujiera los dientes y decidiera tomar piedras y apedrearlo? ¿Sabes? Ese joven que aparece allí en esa pintura, ese joven se llamaba Saulo de Tarso. Dice la Biblia, refiere el hecho, la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 7, y en el verso 58 particularmente dice: y echándole fuera de la ciudad, se refiere a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese joven era Saulo de Tarso, quien al cabo del tiempo lo vendríamos a conocer como el famoso apóstol Pablo, el autor de cartas, el autor de viajes, el autor de obra misionera, el hombre que llevó el evangelio hasta la mismísima máxima autoridad del Imperio Romano. Hoy quiero mostrarte los grandes esfuerzos que Dios hace para que las personas conozcan a su Hijo Jesucristo y lo reciban y pongan su confianza en Él como su Señor y su Salvador personal, y permitan que su Hijo Jesucristo perdone sus pecados y los transforme y les asegure la vida eterna en el cielo con Él. Hoy te quiero mostrar una vez más los grandes esfuerzos de Dios tratando de librarnos de llegar al infierno para pasar allí la eternidad. ¿Quién era este joven Saulo, nacido en Tarso, que está viendo con beneplácito la lapidación de un hombre piadoso como lo era Esteban? El joven Saulo de Tarso nació en una familia de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Te lo puedo decir hoy para, a manera de ilustración, entenderlo más fácil y más rápido. Los fariseos eran un grupo de religiosos judíos, tanto religioso como político el grupo, que seguramente instigados por Satanás, por el diablo, se dieron a la tarea de tomar la ley de Moisés y bajo sus propias fuerzas aplicarla en todos los ciudadanos judíos. Si quisiéramos ser contemporáneos, yo te diría
que los fariseos eran los talibanes de hoy. Eran como los talibanes de hoy. Hoy tú puedes ver imágenes de lo que ocurre en algunos países. Los talibanes andan con varas por las calles, mirando cómo visten las mujeres, mirando a qué distancia caminan de los hombres, mirando a los hombres cómo están en su apariencia, en su vestuario, en su barba, porque deben de tener barba, y un largo etcétera. Y al que no califica, mínimo le dan varazos y lo mandan a su casa a que corrija su actitud. Máximo, pues podría recibir la pena de muerte, que pudiera ser lapidación o que pudiera ser ahorcamiento en público para que los demás teman. Los fariseos se dieron a la tarea de salir a las calles en el día de reposo para ver cuántos metros caminabas, y ellos dispusieron que no podías caminar más de 100 metros en día de reposo. Y ellos dispusieron muchas cosas que no estaban realmente en la ley de Moisés. Ellos tomaron la ley de Moisés y la adulteraron, y todo lo convirtieron en ritos, prácticas, tradiciones, costumbres a su manera para someter al pueblo judío. Curiosamente, eran personas muy religiosas, pero no habían entendido la persona de Dios, ni el mensaje de Dios, ni la intención de Dios para su mundo. Así que iban por la vida aplicando la ley mosaica a su manera, pensando que agradaban a Dios con eso. Cuando el joven Saulo se da cuenta que hay un movimiento que ha surgido tras la enseñanza y la prédica de nuestro Señor Jesucristo, él se opone a ese movimiento porque Jesucristo se hace llamar Hijo de Dios. Y eso para Saulo de Tarso era una aberración, era una herejía. Inclusive el Nuevo Testamento dice que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de repente comían sin lavarse las manos. Los fariseos se debían lavar 7 veces las manos, de la punta del dedo al codo, 7 veces, antes de tomar alimentos. Quien no lo hiciera así y fuera visto por un fariseo, era acreedor mínimo a varazos y exigirle que respetara esa costumbre. La ley de Moisés no decía eso, pero los fariseos habían adulterado el contenido. Así que cuando vieron a los discípulos de Jesús no lavarse las manos, los criticaron. Fue cuando Cristo dijo que era más peligroso no lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Y se refería a los malos pensamientos, a los malos sentimientos, al vocabulario, a todo lo que muchas veces hace reaccionar nuestras entrañas de manera negativa y perjudicial para nuestro prójimo. Ese era Saulo de Tarso, ciudadano romano, sumamente preparado. Había sido alumno, dice la Sagrada Escritura, de un famoso maestro llamado Gamaliel. Tenía un celo dentro de sí por los ritos, costumbres, tradiciones, religiosidad que había heredado de sus padres y de sus maestros, que decidió tomar su vida para ir a perseguir y a matar y a encarcelar a toda aquella persona que predicara a Cristo y sus enseñanzas. Él creía que haciendo eso agradaba a Dios, pero estaba absolutamente equivocado. No obstante su sólida formación en teología, en filosofía, en jurisprudencia,
en administración mercantil, hablaba griego, latín, arameo y hebreo, un joven sumamente preparado. No obstante todo eso, Saulo de Tarso no podía entender el mensaje de las Sagradas Escrituras que sus familiares le habían pasado y que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Es tal su furia que en principio en la escena de Esteban, él está cuidando la ropa de los que apedrean. La lapidación era un acto permitido por el pueblo judío para toda aquella persona que pronunciara herejías. Y como Jesucristo llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues todos sus seguidores eran dignos de ser lapidados. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, cuando Esteban pronuncia un sermón, un mensaje impresionante, donde señala los pecados del pueblo de Israel y su incredulidad en contra de Cristo, y los hace responsables, los acusa de haberlo maltratado, de haberlo crucificado. Pero luego les habla de la gloriosa experiencia de la resurrección de Jesús y los invita a recibirlo. La gente cruje los dientes, se va llenando de ira y deciden lapidarlo, y Saulo de Tarso cuida las ropas de todos ellos, es decir, consciente en la muerte de Esteban. Permítanme decirles los esfuerzos que Dios hizo para salvar a Saulo de Tarso y regalarle el perdón de sus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Primero, Saulo de Tarso se tuvo que informar de todo lo que hacían los cristianos. Ese fue el primer testimonio. Cuando un discípulo genuino de Jesucristo vive la vida en Cristo, nadie lo puede ignorar. De hecho, para aquellos que quieren vivir en marcos de tradiciones, costumbres, hábitos, religiosidades, un genuino discípulo de Jesucristo molesta. Molesta porque impide la corrupción, molesta porque impide el vocabulario ofensivo, molesta porque no sigue las obras malas, enfada, enoja, lo califica la sociedad de un tipo santurrón, o de un tipo cobarde, o de un tipo que le han lavado el cerebro en la iglesia donde va, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que Dios le mostró a Saulo de Tarso fue enterarse de lo que hacían los cristianos. Pero Saulo de Tarso no lo aprovechó. Lo segundo que Dios le mostró a Saulo de Tarso fue el testimonio de Esteban. Saulo de Tarso escuchó el mensaje de Esteban. El mensaje de Esteban no era exagerado, el mensaje de Esteban no era incorrecto, el mensaje de Esteban no era inapropiado. El mensaje de Esteban estaba presentando una verdad eminentemente bíblica, inspirado por el Espíritu Santo. Todos somos pecadores, todos nos apartamos de Dios, todos nos volvimos inútiles al no mantener o tener una relación, una comunión con Dios, no con hábitos, no con religiosidades, no con tradiciones, no con imposiciones humanas para alcanzar el cielo. Así que, primero, Saulo de Tarso se enteró de qué hacían los cristianos y cómo vivían y dónde estaban. Segundo, vio el testimonio de Esteban. Esteban murió apedreado. Pareció ver
el cielo abrirse cuando él moría. Esteban ofrendó su vida porque tenía una comunión con Cristo, con Dios. Saulo de Tarso no lo supo, no pudo entenderlo así. Ahora les hablo de un tercer y extraordinario esfuerzo que Dios hace para ofrecerle salvación a este joven hiper religioso, pero totalmente extraviado. Fíjense ustedes lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Saulo tenía un problema con la autoridad romana porque se la estaba brincando. Estaba aplicando la justicia farisaica de los judíos fariseos, no la justicia romana. Luego Saulo de Tarso tenía otro problema con Dios. Estaba yendo en contra de los discípulos de su Hijo Jesucristo. Entonces leemos maravillosamente en Hechos capítulo 9 que Dios toma una decisión con su Hijo Jesucristo. Y cuando Saulo de Tarso ha pedido cartas, fíjense ustedes en Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, no a la autoridad romana, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les llamaban de este camino porque Cristo dijo, ustedes lo recordarán, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Saulo hallaba hombres y mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero Dios, en su infinita misericordia, por amor a Saulo, dice: hasta aquí. Hoy termina tu mala obra, hoy termina tu maldad, hoy le pongo fin. Y dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 9 a partir del versículo 3, que yendo por el camino, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Creemos que iba montado a caballo, y ese resplandor de la luz del cielo lo hace caer en tierra, y oye una voz, me imagino que impresionante, el tono de Dios, el volumen de Dios en Cristo, que le llama por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se atreve a contestar: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pareciera que estás pegando contra un aguijón, te estás haciendo daño. Entonces Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, para que un hombre del carácter de Saulo le diga a alguien que no ve Señor. Señor hoy es un término común. El señor Amaro, el señor Jiménez, el señor Pérez de la Vega. Pero en aquellos años decirle señor a alguien es que lo merecía, es que lo valía, es que era un señor. Inclusive el vestuario de los señores de aquellos tiempos era muy distinto
al vestuario de un hombre común y mayormente al de un jornalero, al de un trabajador. Saulo de Tarso dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, me doy, me rindo, ya. ¿Qué quieres que haga? Está ciego, el resplandor lo cegó, y el Señor Jesucristo le dice: levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él a tomar a los cristianos presos se levantan atónitos, escuchan la voz pero no ven a nadie. Saulo se levanta, abre los ojos, no ve a nadie, así que llevándole de la mano a un hombre de ese carácter, de ese temple, llevarlo de la mano hasta meterlo a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Posteriormente, Dios enviará a un hombre llamado Ananías para que ore por Saulo de Tarso, imponiéndole las manos, y le devuelva a Dios la vista, y coma y reciba al Espíritu Santo, y salga de ahí convertido en un hombre nuevo, ya no para perseguir a nadie, pero para predicar el genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me miras y me escuchas, pregúntate en esta hora: ¿tienes una relación genuina con Jesucristo? ¿O tienes una relación con un sistema religioso, con tradiciones, con costumbres heredadas, con enseñanzas humanas obligadas para hacer cosas que inclusive no están en la Biblia? ¿Tienes comunión genuina con Cristo, el Hijo de Dios, y con Dios Padre y con su Espíritu Santo? ¿O tienes comunión con un sistema religioso que te está llevando a muchas cosas, no necesariamente malas, pero que no te van a salvar? Cuando escuchamos la lectura de la palabra de Dios, nos sorprende saber que la iglesia no salva. Nos sorprende saber que el bautismo no salva. Nos sorprende saber que las buenas limosnas no salvan. La única persona que salva es nuestro Señor Jesucristo, cuando nos doblegamos ante Él y ponemos nuestra fe en Él, y le agradecemos que nació, vivió y murió y resucitó por nosotros, y le decimos: Señor, perdona mis pecados y sálvame, quiero pasar contigo la eternidad. A partir de Hechos capítulo 9, versículos 3 al 20, Cristo cambia la manera de pensar, de sentir y de actuar de Saulo de Tarso. En algún momento se le va a llamar Pablo, que quiere decir el más pequeño, porque él se consideró el más pequeño de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso de todo esto, amable auditorio, es que Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Tal vez estamos inmersos en sistemas religiosos, creyendo en este Dios o en este otro Dios o en este otro Dios, y estamos siguiendo ritos y hábitos y tradiciones y costumbres, pero no nos estamos relacionando en forma genuina con el único Salvador de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice con toda claridad: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cristo tomó a Saulo de Tarso
cuando Él se rindió delante de nuestro amado Salvador. Lo tomó y lo transformó. Después, si ustedes siguieran leyendo el libro de los Hechos, nos vamos a encontrar a un Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, metido en muchos problemas por haber dejado de ser fariseo. Sus mismos compañeros fariseos empiezan a perseguirlo para matarlo, porque no conviene que se sepa que habiendo sido fariseo, ahora es de los de el camino. No conviene que, habiendo juzgado duramente a los que creían que Cristo era el Hijo de Dios, ahora él proclame ese mensaje. Lo vemos sufrir naufragios, lo vemos sufrir azotes, lo vemos estar en prisiones, lo vemos llegar ante las máximas autoridades hablando de Cristo, y al final dicen los mejores historiadores que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma. De hecho, hay un lugar muy turístico en Roma donde la tradición cuenta que la cabeza del apóstol Pablo, al ser cortada, dio 3 botes y ahí surgieron 3 fuentes. Sería muy peligroso que alguno de nosotros crea que por estar siguiendo un sistema religioso al pie de la letra, el día final va a llegar al cielo a pasar su eternidad con Dios. Sería peligroso. Dios dice en el Antiguo Testamento que prefiere un corazón humilde a una serie de ritos. Y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de la gloriosa posibilidad de hacer de nosotros nuevas criaturas. Dios haciendo grandes esfuerzos por salvarnos, por perdonar nuestros pecados, para que cuando todo termine en este mundo podamos ir al cielo con Él. Permíteme terminar de la siguiente manera. Quiero pensar que Dios se puso a pensar y dijo: ¿qué hago con Saulo de Tarso? Está matando a hijos míos, a personas que me aman a mí genuinamente y que han puesto su confianza en mi Hijo Jesucristo. ¿Qué hago con Saulo de Tarso? ¿Lo dejo paralítico? ¿Lo dejo mudo, ciego? ¿Mando un rayo que lo destruya? ¿Qué hago? ¿Saben qué decidió Dios por Saulo de Tarso? Amarlo y hacer otro esfuerzo para salvarlo. Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no te va a destruir ni a ti ni a mí. Dios nos ama. Seguirá haciendo intentos para que volteemos nuestros ojos a Él y atendamos a su mensaje. Si alguien te ha regalado una Biblia, es un llamado de Dios. Si alguien te ha invitado a ver una película cristiana, es un llamado de Dios. Si alguien te ha regalado música cristiana, es un llamado de Dios. Si alguien le ha puesto un folleto en tu mano que habla del Evangelio, es un llamado de Dios. Todos los días Dios llamando a tu vida para salvarte. Ya contéstale, ya respóndele. Deja a un lado tu religiosidad, tus tradiciones, tus hábitos, tus costumbres, tus ritos. Ponlo de lado y busca a Jesucristo urgentemente para que puedas disfrutar más días teniéndolo a Él en tu vida. Miren cómo escribe Pablo años después en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy
el primero. Cristo te quiere salvar. Si ya te has salvado, aleluya, gloria a Dios. Disfruta tu salvación y háblale a otros de Cristo. Si no eres salvo por Cristo, de una vez búscalo. Habla con Él y dile: revélate a mí, muéstrate a mí, para que yo entienda tu mensaje, y pide ayuda, pide orientación, quiere saber, porque Dios te ama, y en tanto la vida en este mundo no termine, Él querrá salvarte. Te abrazo en el amor de Cristo. Nos vemos en la próxima transmisión.